¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con este tema: ¿cuánta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y ya en días pasados, el día pasado más bien, estuvimos abordando este tema. Creo que sería interesante poder hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué entiendes por libertad? Por lo general se pone esta respuesta en contraposición a eh, alguna limitante impuesta por la sociedad. Pero independientemente de eso, ¿qué sería la libertad? Vamos a pensarlo sin sociedad. Realmente es difícil poder concebir algo parecido a esto. En realidad, si lo quisiésemos poner como aquella capacidad de movernos hacia donde nuestro deseo nos dirige, aún así necesitamos de la sociedad primero para que exista algún deseo, para que vaya más allá de los instintos, y luego para poder lograrlo también necesitamos de la sociedad. Entonces es interesante pensar por qué son necesarios los límites y por qué van de la mano con la libertad incluso. Los límites van formando como ese margen dentro del cual puedes ser sin hacerte daño, sin autodestruirte, en pocas palabras. Y necesitamos de estas delimitaciones que nos funcionen como rutas precisamente para llegar a conseguir, si es que eso es lo que estamos buscando, aquello que deseamos. Necesitamos de estos límites que nos van a servir como caminos, que nos van a servir como carreteras para poder dirigirnos ahí en donde estamos depositando nuestro deseo. Si no existiesen los límites, tampoco habría tal deseo, ni tampoco habría tales rutas. Y es una fantasía este pensar que por nosotros mismos, por nuestra propia mano, sin ninguna sociedad per se, podríamos abrirnos este camino, ¿no? Entonces, para los niños, ¿qué tanta libertad pueden manejar antes de hacerse daño? Verdaderamente muy poca. Probablemente tú recuerdas este margen que te enseñaban a hacer en tus cuadernos cuando estabas en primaria, ¿no? Y era a lo mejor una tarea pesada, ¿no? Estarle haciendo margen a todas las hojas. ¿Y para qué es ese margen? Bueno, para escribir dentro de ese margen. La línea, cuando ya dejaron de aplaudirte todos tus dibujos y empezaron a ser un poco más estrictos y a decirte cuándo te estás pasando de la raya, y esa ya no era su nariz, esa ya no era la nariz del osito, esa ya era la lengua, y la lengua va de otro color, ¿no es cierto? Eh, ¿Para qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, para que para que puedas crear algo, para que pueda cobrar alguna forma, porque si no, no es nada, si no, no pasa de ser estos rayones, si no, no pasa de ser este impulso que busca algo, pero que no sabe ni siquiera qué es lo que está buscando. Necesitamos esa línea que está trazada, necesitamos nosotros mismos aprender a delinear esa línea para entonces crear algo, para entonces formar algo que tenga sentido, que haga sentido para los otros y para nosotros mismos. Y para esto vamos a tener que adquirir la libertad de poco en poco hasta el punto en que seamos capaces de maniobrar con toda la responsabilidad que implica esta gran porción de libertad sin rompernos la cara en el proceso. Uh-huh. También este tema, Gaby, nos invita a pensar un poquito, por un lado, en cómo le podemos hacer para ser mejores padres, ¿no? Mejores cuidadores de los niños. Pero muchas veces este asunto de la seguridad de los niños va muy relacionado a un aspecto extremadamente egoísta de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los niños
pues realmente no hacen mucho más que existir, ¿no? Para nosotros, uno podría decir en la sociedad, ¿qué lugar tiene un niño, ¿no? Un niño no trabaja, un niño pues sí estudia, pero estudia a mis costillas, ¿no? Estudia porque yo puedo sostener que estudie. Si solamente estudiara, pues definitivamente que no podría sobrevivir. Entonces nos va quedando esta sensación como de cierta injusticia, y una injusticia totalmente absurda. ¿Por qué? Pues porque nosotros los trajimos al mundo, ¿no? Nosotros los engendramos como para después de eso quejarnos, ¿no? Es como una cosa bastante tonta, pero aún así nos va llegando esta inquietud, y lo que queremos las más de las veces para saber cuánta responsabilidad puede tener un niño es ponerlos a hacer algo, ¿no? Como a qué edad estaría bien que mi hijo o mi hija prendiera el boiler, Ya ayuda en la ¿no? casa. Que ya ayude, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar para que pueda usar la estufa, ¿no? Para que pueda aprender o pueda mover ollas. Y fíjese cómo ahí ya pues caemos en una situación bastante molesta. ¿Por qué? Porque si es por desempeñar una tarea, pues bueno, tenemos niños trabajando en las minas de carbón, haciendo teléfonos celulares, cosiendo tenis. Digo, no es así como que los niños estén incapacitados para trabajar mientras los adiestremos. Pero, ¿qué tanto realmente los niños necesitarían hacer, ¿no? Porque también ahí hay un equilibrio bastante delicado. Por un lado, si nosotros hacemos todo por ellos, los vamos a volver unos inútiles, ¿no? Y si los dejamos hacer todo, los vamos digamos como a fomentar a que maduren más rápido de lo necesario y a que se vayan brincando ciertos aspectos de su desarrollo. Entonces, ahí va siendo un equilibrio, como le decía, muy delicado, en donde definitivamente que no entra en la ecuación hasta qué momento mi hijo va a poder empezar a ser útil para mí, ¿no? Porque justamente en ese movimiento egoísta es en el que pasan cualquier cantidad de accidentes, ¿no? Ahí es en donde ahora sí nos vamos enterando de este niño que se quemó con el boiler, ¿no? ¿Cómo que se quemó con el boiler? Pues sí, es que lo estaba prendiendo o lo estaba apagando y se quemó. ¿Cómo se pudo haber quemado, no? ¿Dónde estaban los adultos a su alrededor? Y esto, como le digo, nos puede dejar en esta idea, bueno, entonces que no van a poder hacer nada hasta que ya sean adolescentes, o qué es lo que sí pueden hacer. Y una vez más, si lo que estamos buscando es que nos aminoren nuestro trabajo como padres, ya vamos por mal camino. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de qué tanta libertad se puede manejar un niño sin hacerse daño al mismo tiempo. Antes de continuar con el tema, te recuerdo que ya está cada vez más cerca esta serie de conferencias Salud, Mente y Cuerpo, en donde se estará presentando Alicia Soltero, el doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos, Alex Sánchez y también el doctor Mario Alberto Aguilar. Esto tendrá lugar el sábado 24 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Regional en la planta alta de Expo Guadalajara. Simultáneamente, ese mismo día, habrá también una serie de conferencias en Austin, Texas, que se llamará Cuerpo, Mente y Alma. También, como te comentaba, son muchas conferencias. Si quieres tener más información acerca de quién se va a presentar, horarios, temas, etcétera, puedes pedirla comunicándote a el siguiente teléfono 512-672-8657 o bien en el Facebook Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Y bueno, regresando ahora sí con este tema que nos atañe. Entonces decíamos, realmente es poca la libertad porque implica también responsabilidad. Hemos estado haciendo hincapié en que para poder manejar X cantidad de libertad se necesita también tener cierta noción de responsabilidad, y aventarle esto de bulto a alguien implica también aventarle una cantidad de responsabilidades para las cuales no está listo o lista.
En algunas otras ocasiones hemos hablado a propósito de estos niños precoces, ¿no? Estos niños que muchas veces los padres celebran lo listos que son, lo capaces que son, porque se hicieron cargo de los hermanos menores, porque ya ellos solitos se iban a la escuela desde que estaban en primaria, porque ya ellos... Y uno podría pensar, bueno, ¿y esto como de dónde viene esta capacidad? ¿Será que simplemente aparece un niño que ya sabía cómo cuidar niños, que ya sabía cómo cuidar bebés, que ya sabía cómo cambiar pañales? No, esto aparece siempre en una, digamos que va a ser proporcional este movimiento que hagamos. Mientras más pañales cambie esta niña, por ejemplo, menos cambio yo, porque los está cambiando la niña. Y a su vez, mientras más pañales cambie esa niña, otra cosa va a tener que estar perdiendo a su vez esa niña que debería de estar haciendo en ese momento, que definitivamente no le implican tanta responsabilidad como el cuidado de sus hermanitos, pero que sí implica un paso importante para que más adelante pueda tener una noción muy clara o más clara al menos de hacia dónde verdaderamente es que quiere dirigir su deseo, ¿no? Decíamos en algún momento, ¿qué pasa con esto que ha sucedido, ¿no? Con estos papás que se van tanto a la libertad que dicen, bueno, mi hijo va a escoger su nombre, con la cabeza de un niño, ¿no? Con la cabeza de un niño probablemente va a elegir un nombre del cual se va a avergonzar, no va a tardar mucho en avergonzarse, ni siquiera de adulto, ¿no? No va a tardar mucho en eso. Y recordemos que hacer este tipo de cosas también implican dejar a la otra persona en un abandono. Decirte que tú mismo te nombres es algo hasta cierto punto verdaderamente desolador, ¿no? Porque nosotros ponemos un nombre, de nombre, algo que nos evoca algo lindo, algo que se asocia de alguna forma con mi deseo, algo que, pero, pero de otra manera, es como tú mismo nómbrate, ¿no? Estás solo. Y no por esa particularidad de permitirles que se pongan su propio nombre, sino por todo el contexto en general. Dejar a los niños en una responsabilidad desmedida que se maquilla con la cuestión de libertad, también es dejarlos en un abandono. Y lamentablemente, en tanto que un niño tiene la mente muy en blanco, pensaba uno de estos niños que se puso su nombre, creo que se puso Pink Floyd, ¿no? El niño se autonombró Pink Floyd. ¿Tú crees que el niño escuche Pink Floyd? ¿Tú crees que entienda lo que dice o conozca la banda? No, por supuesto que no. Es algo que viene de su papá. Es de las migajas que alcanzó a recoger de su papá y se lo puso. Entonces, en nombre de esta supuesta libertad que se le atribuye a los hijos, la mayoría de las veces lo que ocurre es que se le depositan las angustias, los berrinches, los miedos del papá o de la mamá directamente al niño, haciéndolo creer además que son suyos, que son su responsabilidad y que ellos lo eligieron por sí mismos. No hace mucho hablábamos de esta ridiculez, ¿no? De la señora que estaba queriendo demandar a derechos humanos porque su hijo, de quién sabe cuántos años el mocoso, estaba empecinado en tener el pelo largo. ¿De verdad el niño, el niño, sería el que estaba fascinado con su pelo largo? ¿O sería su mamá la que estaba realmente fascinada con el pelo del niño? Y bueno, pues a quien le toca cargar con las cosas es al mocoso, ¿no? Uh-huh. Y esto que tú vas diciendo, Gabriela, es bastante importante porque en el momento en el que nosotros les decimos a los niños, haz lo que tú quieras, no hay mucho que los niños quieran hacer, no hay tanto así como un deseo en ellos. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque de repente puede sonar como hablar muy bajo de los niños, pero pues es que están en desarrollo, ¿no? Es como si
como si viéramos una bicicleta toda desarmada y dijéramos hasta dónde podremos llegar con ella, pues hasta ningún lado, ¿no? Hasta que esté armada, Ármala. hasta que tenga sus piezas bien ensambladas, pues va a poder emprender un camino, pero si no, nada más es un bonche de chatarra, ¿no? De cachivaches. Y es algo similar si lo pensamos un poquito alrededor del psiquismo de los niños. En los niños está la potencialidad de hacer. Y esto es algo que muchas veces se va confundiendo como una inteligencia o con la capacidad de hacer las cosas. Salud. Gracias. ¿Por qué? Porque la potencialidad va alrededor de lo que nosotros vayamos, digamos, como influenciando a los niños, de lo que nosotros podamos ir como fomentando en los niños, porque sea lo que sea que nosotros vayamos fomentando en los niños, es algo que los niños van a hacer, tan simple como pensar ahorita usted como adulto, ¿no? A qué se dedica. Usted no nació sabiendo hacer eso, usted no nació ni siquiera sabiendo hablar, ¿no? Mucho menos caminar. Y todas estas cosas que sabemos ahora como adultos fueron el fruto de la potencialidad que teníamos cuando niños. Pero es muy distinto decir que como niño podemos hacer algo en específico. Los niños nos pueden llegar a sorprender con algunas capacidades, pero estas capacidades por lo general van girando alrededor de la identificación y del repetir, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar, estaba viendo hace ratito a un niño de 3 años leyendo, ¿no? Y bueno, la gente orgullosísima porque un niño de 3 años estaba leyendo. Un perro puede leer, ¿no? No es una cosa tan difícil, ¿no? Un caballo, un pájaro. Es una cosa, y no se lo estamos diciendo al tanteo. Pueden enseñarse a leer. Evidentemente que no van a leer el poema, ¿no? Pero pueden leer alto y entender que es alto, ¿no? Pueden descifrar símbolos pictográficos y esto es algo que nos puede impresionar mucho a los niños, pero a final de cuentas es una repetición. Y en esos actos de repetición no hay creatividad, no está todavía eso que podríamos entender como el deseo, lo que se genera como una innovación en nuestras cabezas, ¿no? No porque vayamos creando nada nuevo, definitivamente, sino porque hay un proceso de transformación de lo que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, un niño nos puede sorprender por lo mismo, ¿no? Porque lee, pero el niño está repitiendo esas palabras. Un niño no va a leer una palabra que no entienda. ¿Por qué? Porque todavía no tiene esa capacidad hasta que la tenga, ¿no? Hasta que la tenga lo va a poder hacer, que vaya letra por letra y diga, esto es lo que dice. Pero si no, fuera de eso, se está viendo una palabra y se dice lo que yo sé que dice esa palabra. Y esto lo alcanzamos a confundir, como le digo, con una cierta inteligencia. Y en esa cierta inteligencia es en donde nosotros decimos, él es tan inteligente que lo puede hacer todo y tan, ya, se acabó mi papel como padre, que él haga solito su tarea, como tú estabas diciendo ayer, ¿no, Gabriela? Porque pues yo tengo muchas cosas que hacer, entonces qué bueno que sea tan autosuficiente y no nos estamos dando cuenta realmente de la regada que estamos haciendo en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque entonces los niños no alcanzan a cohesionar esas ideas, sino que hacen como que hacen. Y esto es una de las cosas más peligrosas en el desarrollo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de qué tanta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño. Y bueno, hace un momento, José Luis, tú hablabas de esta comparación, ¿no? Que de pronto se puede llegar a hacer con, bueno, es verdad, muchos animales inferiores pueden llegar a aprender ciertas capacidades y de pronto el hablar de niños a veces despierta esta suerte de indignación, ¿no? Es que se habla de ellos como si fuesen animalitos o como que no tuviesen opinión o que no tuviesen, por supuesto que la tienen, pero para que verdaderamente surja, se le tiene que ir abriendo un camino y este camino tiene que ir de la mano con la congruencia. Definitivamente, la mayor limitante de cualquier persona en formación serán las angustias de aquellas personas que los están formando, en este caso, por lo general, de los padres.
Esto es inevitable. Muchas personas se preguntan cómo hacer para que X condición no afecte, que están padeciendo, no afecte a sus hijos. Y esto es pues imposible, ¿no? Y afectar, pensémoslo, como generar algún efecto no necesariamente un efecto negativo, pero es imposible que los hijos o los niños no se vean influenciados por lo que son los padres en sí. Entonces, otra de las muchas caras de esta idea, esta fantasía de que los niños son ya como un individuo adulto, con todo lo que conlleva ser un individuo adulto, es que los niños son capaces de generar sus propias patologías, ¿no? Todo está marchando perfectamente y por algún extraño motivo, o bien no nos vayamos a tal extremo, no todo está marchando perfectamente, pero no hay absolutamente nada, ningún tema, ningún momento, ninguna situación a la cual podría atribuirse dentro de los aconteceres familiares. Y de pronto un niño trae un tema bastante que sacude a todo el mundo, ¿no? O trae un síntoma, empieza a presentar un comportamiento que saca totalmente de su centro a los papás. Dicen, ¿de dónde? ¿Cómo es posible? Eso aquí, y esta es una frase, ¿no? Eso yo no te lo enseñé. No fui yo. Ahí como nos volvemos chiquillos, ¿no? Inmediatamente se rompió la taza. No fui yo, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? La tacita sola le deben de haber salido patitas y se debe haber aventado de la mesa, pero yo no fui. Verdaderamente, esta es otra cara lamentable de este tipo de situaciones, ¿no? Porque los niños tampoco son capaces de generar su propia patología. La patología también es un reflejo de lo que se está viviendo en casa y el desenlace de este tipo de situaciones generalmente es atiborrar a la criatura con medicamentos, con tratamientos, con estudios, con cualquier cantidad de cosas, porque él o ella están enfermos, ¿no? Esto es muy, muy arriesgado, porque básicamente una criatura de forma directa o de forma indirecta va a convertirse en lo que tú quieras que se convierta, no como con una varita mágica, ni tampoco con tu deseo consciente, porque todos los padres pueden decir, no, bueno, pues yo quiero que mi hijo, que mi hija sea una persona de bien, yo quiero que sea feliz, yo quiero que, pero ya que agarra novio, no quiero que tenga novio, pero querés que fuera feliz. Pues sí, pero no así, ¿no? Quiero que sea de alguna otra manera feliz. Directa o indirectamente, los niños no tienen otro lugar de donde nutrirse, más que ir recogiendo lo que de una manera explícita o implícita les aportan los padres. Entonces, todas aquellas cosas que vayan presentando, por lo general, sí, si saca buenas calificaciones, si de pronto resultó ser una maravilla para tocar el violín o para tocar el piano, si a los 3 años ya sabe leer, bueno, pues decimos, mira, ¿no? Todo lo que hace mi hijo, me cuelgo el adornito. Pero si es otra cosa distinta, pues ya quién sabe qué espíritu chocarrero lo poseyó y vamos a hacer una limpia, porque algo debe estar sucediendo, ¿no? Algo extraño de otro universo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Esto es muy natural, porque tendemos a aventar para afuera lo que no nos gusta. Lamentablemente, cuando se trata de personas, tenemos la misma tendencia. Y a veces el otro, el que está enfrente, es un niño, y un niño que está en blanco, todavía una persona que ya está más conformada y ya puede decir, no, espérate, yo no dije eso, yo nunca.
pero un niño no puede hacer eso. Entonces se va a ir formando en función y al ritmo de esa angustia y ese deseo de los padres. Ujú. Y entonces, ¿a qué edad empiezan los niños a dejar de ser niños, ¿no? Esto es otra cosa que lo habíamos estado hablando en los días anteriores sobre el grado de responsabilidad que pueden tener. Ya lo habíamos dicho que esto tiene que ser de manera gradual, ¿no? Pero es bastante curioso a veces cuando nos hacemos esta pregunta porque usted respóndase, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene? ¿No? Posiblemente sea algo de su infancia, o sea, acordar de algún juguete, de algún momento con su familia, pero ¿desde qué momento usted puede trazar una línea continua en su historia? Evidentemente no que se acuerde de cada día que haya vivido, pero sí de decir cómo eran las cosas, con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal, cuáles eran sus preocupaciones, qué era lo que quería en ese momento, cómo se veía el mundo. Esto seguramente lo va a dejar pensando un rato, pero lo vamos a empezar a detectar en un momento ya bastante avanzado de nuestra edad. Hay personas que no alcanzan a registrar este tipo de historia propia hasta que están ya en la secundaria o después, ¿no? Porque antes de eso todo es como bastante borroso. Y es que ahí es en donde podríamos ver otro de los fenómenos que se van describiendo por el psicoanálisis, que es esta amnesia infantil, ¿no? Una amnesia infantil que por supuesto que se puede extender dependiendo del grado de represión. Y ahí es en donde vamos a encontrarnos la razón de ciertos traumas, la razón de muchas de nuestras actitudes nocivas, de nuestras patologías que van quedando desconectadas de nuestra personalidad actual, porque nosotros no alcanzamos a entender en qué momento comenzaron esas cosas, en qué momento me empecé a sentir de tal forma, en qué momento me empecé a retraer. Y esto, una vez más, tiene que ver con el nivel y con el grado de censura que íbamos viviendo esos primeros años. Entonces, esto nos da otra cosa para pensar. Una vez más, con esta pregunta que nos íbamos haciendo, ¿en qué momento los niños empiezan a tener este autocontrol? ¿En qué momento los niños empiezan a tener este dominio o esta posibilidad de libertad? Y esto nos puede ir dando pista, como le digo, para respondernos que esto va alrededor del grado de represión con el que nosotros vayamos enseñando a los niños a actuar. Si nosotros necesitamos, por la forma en la que nosotros sabemos educar a los niños, siempre imponer un castigo, hacer amenazas falsas, todos estos inventos que se van haciendo sobre lo que te va a pasar si no me haces caso, esto lo único que va generando en los niños es represión. ¿Por qué? Porque se acaba viviendo con auténtico pánico todo lo que se vaya saliendo de esa línea de obediencia. Y en esa línea de obediencia no dejan de estar puestos los deseos de los niños, los deseos de destrucción, los deseos sexuales, los deseos de ir en contra de todas estas reglas. Y es ahí en donde va actuando la represión. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, nos vamos a ir dando cuenta que mientras más sueltos podamos ser al momento de ir enseñando a nuestros niños a integrarse en el mundo, es más pronto lo que realmente ellos van a poder lidiar con estas dificultades y con cierto peligro que es algo inherente de nuestro mundo, pero todo alrededor de cómo vayamos utilizando la represión y también de la misma potencialidad de los niños. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de qué tanta libertad puede tener un niño antes de hacerse daño. Pero antes de continuar, tenemos un enlace con la doctora Alicia Soltero. Doctora, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, Gal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos va a platicar acerca de su conferencia, ¿no es cierto? Sí, cómo no, mira, este sábado me va a tocar cerrar el evento como a la 1:15. Vamos a tener, más bien en este momento, fíjate que en esta ocasión voy a ceder el espacio, yo les voy a presentar a Ángeles Wolver, que ella se dedica a todo esto de lo transgeneracional, y la conferencia va a ser cómo afecta lo transgeneracional
en nuestras enfermedades. Vamos a desmitificar un poquito, por ejemplo, si las enfermedades realmente se heredan, ¿no? Si la diabetes se hereda, cómo afecta estas relaciones, cómo los secretos dentro de la familia pueden contribuir a que se desarrolle cierta enfermedad o estas mujeres, por ejemplo, que tienen abortos repetidos, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Cómo lo transgeneracional sí tiene un aspecto muy, muy importante. Y bueno, les voy a llevar a una experta, que es Ángeles Wolder, que ya viene de Barcelona, y que nos va a regalar estos conocimientos el sábado. Bueno, pues me parece perfecto. Suena bastante interesante. Sí, suena bastante interesante. Pues me imagino todos. ¿A qué hora nos decía, doctora, que va a estar? A la 1:15 me toca cerrar el evento el sábado. Entonces, sábado, bueno, 1:15. Sábado 1:15. Yo espero a todo tu público y bueno, pues agradezco muchísimo el espacio, Gaby, y José Luis. Hombre, un gusto. Un gusto. Hasta luego, doctora. Muchas Hasta gracias. Luego. Gracias a ustedes. Bye. Ay, yo no me hallo con los audífonos, pero para escuchar las llamadas qué bárbaro, estaban altísimo. Sí, bueno, tenemos también una participación que me parece muy, muy interesante y aparte importante. Anónimo nos está compartiendo. Tengo un amigo que entró a un curso vivencial en un lugar que se llama Estrategia Puebla, que me invita a que entre, pero no quiere decir de qué se trata. Me dice que lo tengo que vivir. He buscado información porque no me da confianza y encontré en internet que ese lugar tiene denuncias. Quiero preguntar si ustedes saben algo o alguna referencia a ese lugar. A mi amigo lo iniciaron en ese grupo. Fíjate, Anónimo, que hay muchos grupos, otros de los cuales sí me sé el nombre, sí había escuchado antes, pero no puedo decirlo al aire, sinceramente no lo había escuchado, que tienen como la misma modalidad en donde es una especie tal cual como de vivencia que te cambia la vida, entre comillas. Se vende como eso y bueno, va con toda la cuestión del velo y mantenerlo en secreto y meter a más personas, hasta la manera en la que lo dices como de iniciación y todo esto, va con todo este sentido como si se tratase de algo místico. Para serte franca, desde mi punto de vista, por lo general son estafas, con las cuales se gana muchísimo dinero. Lamentablemente la gente está muy, muy necesitada de repente de este tipo de cuestiones y se pega muchísima gente. Entonces, además de la cuestión de la estafa posiblemente económica, a mí me parece que resulta riesgoso. He tenido noticia también de ciertas cosas que se hacen que se supone que nunca se deberían de decir porque son el secreto de todo, únicamente los que ya estuvieron en el curso deberían de saberlo, etcétera. Y francamente son cuestiones, son manejos que si una persona tiene cierta tendencia, posiblemente desde mi punto de vista, lejos de ayudar, propiciaría a lo mejor un quiebre y básicamente yo no te recomiendo que te acerques a eso, ni a nadie que nos esté escuchando, ni a ninguna otra de estas cosas que te van a cambiar la vida y que te van a... No, recordemos, las cosas entre más simples, entre más reales, entre más sinceras, pues son más, es más posible que no sea una estafa. Ya que nos metemos con cosas místicas, mágicas, que te van a cambiar la vida, que en un día, que en 7 horas ya te va a cambiar ya mejor hacernos para un lado, ¿no? Yo no te recomendaría, francamente, y bueno, pues ese es mi muy particular punto de vista, ¿no? Y a propósito de esto, finalmente, que estábamos hablando acerca de la libertad, hay una cosa interesante. Por lo general, cuando tú te preguntabas, José Luis, ¿cuándo? Tú soltabas esta pregunta al público, ¿no? ¿Cuándo entonces se deja de ser niño? Cuando verdaderamente se empieza a adquirir libertad.
es cuando uno tiene la capacidad de dominar algo, de modificar algo por sí mismo. La primera cosa que los niños tienen capacidad de modificar son sus excrementos, literalmente. La primera cosa que ellos tienen capacidad de controlar es si van a ir o no al baño, que es alrededor de los 2 años de edad. Y esta edad, la sociedad la ha denominado como la edad de la choca o de una cosa así, ¿no? La edad chocante. Porque los niños empiezan a decir que no. ¿Cómo? Porque la mamá quiere que haga el baño antes de irse a la cama y el niño no quiere. O se hace en la cama o entra todo este lío. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre que nos enfrentemos nuestra libertad con la libertad de otra persona, va a haber choques. Siempre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no ir a aplastar al otro, ¿no? Uh-huh. También me quedaba pensando un poquito, Gaby, con esta participación que nos hicieron sobre cómo mucho de lo que podemos ir haciendo con nuestros hijos lo vamos disimulando casi como estos cursos maravillosos, ¿no? Tú haz esto, yo sé que te va a hacer bien porque soy tu padre. ¿Cómo? Tú hazme caso. Tú hazme caso. ¿Cómo? ¿No? Le pedimos un salto de confianza a los muchachos y a las niñas que, bueno, definitivamente no tendrían que dar. Y esto también nos acaba sacando de nuestros cabales más de en algún momento. ¿Por qué? Porque si te digo que lo hagas es porque sé que va a estar bien, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, y el otro nomás no quiere. Y nos molesta mucho, ¿por qué? Porque sentimos que los muchachos no nos tienen confianza, que hemos fallado en nuestra educación, que cómo es posible que ellos no quieran. Pero es exactamente esta misma premisa. Ven porque te va a hacer bien, no cuernos. Cualquier persona con algo de criterio se va a negar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué no me dices por qué? Y esto, más que ser una señal de rebeldía, es una señal, como le digo, de criterio, claro, de que se está formando ahí algo. Es que yo te dije que no hicieras eso, ¿por qué? Pues porque no está bien. No, ¿cómo me preguntas? ¿Cómo me cuestionas? ¿No? ¿A dónde? Y bueno, todo esto surge de la idea de en qué momento los muchachos pueden empezar a manejar actividades que tal vez los pongan en peligro, ¿no? ¿Cuánto peligro pueden manejar ellos? Y si nosotros estamos enseñando o estamos educando de tal forma que va más bien alrededor como de asustarlos, como de decirles que las cosas van a estar bien y que entonces van a tener que confiar en nosotros ciegamente, definitivamente que nosotros no estamos haciendo nada en favor de su educación. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo obedientes, estamos pidiendo un rasgo temperamental que no puede congeniar con esta otra parte. No hay, digamos, la posibilidad de que estos niños, de que estos muchachos vayan gestionando lo que pueden o no pueden hacer si nosotros exigimos este tipo de confianza ciega. ¿Por qué? Pues simplemente porque la confianza ciega y todo lo que tendría que ver con esta fe ciega, pues nos va a poner en peligro inminente. ¿Por qué? Porque aunque sea en una buena voluntad de la otra persona, nosotros ya cedimos nuestra conciencia ante lo que vamos a hacer. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.